Libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer del verso 2 hasta el verso 6. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargar de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no moriremos. Amén. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús, primeramente por darnos la vida y la oportunidad de estar hoy aquí en casa. Queremos pedirte que hoy tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón, a nuestra mente y sobre todo a nuestro espíritu, para que podamos seguir creciendo para la gloria de tu santo nombre. Amén, amén y amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Podés tomar asiento. La mayoría de los que estamos aquí nos preocupamos por el crecimiento, el desarrollo de nuestros hijos. Y como sabemos, cuando somos papás, cuando tenemos una familia, muchos de nosotros, más que conocemos al Señor, queremos construir una vida y una familia en el Señor. Siempre tratamos de darles buenos consejos y sobre todo ponemos mucho hincapié en el comportamiento de los hijos. Y yo no sé cómo es tu familia. Algunos sí, porque los conocemos de hace años. Pero es indudable que cada familia tiene una forma de vivir, y dentro de ese núcleo de la familia existen comportamientos en el cual, si son buenos, si son comportamientos basados en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, eso va a reflejar en el presente y en el futuro un bienestar para la familia. Pero qué complicado es cuando en las familias los padres, mamá, papá y los hijos tienen malos comportamientos. No acatan las normas, las normativas de la casa, las reglas. Y cuando hay una familia desordenada, indudablemente por consecuencia vamos a tener o vamos a generar peleas, discusiones, malestares, enfermedades, y hasta por ahí se pueden tornar también en una familia muy violenta. Y a lo mejor vos te has identificado con esta pequeña introducción de lo que es una familia y sus comportamientos, y indudablemente Dios mira a tu casa. Muchas veces nosotros creemos que Dios está en el cielo o solamente está en el momento de la reunión o en el momento que yo tengo en oración y relación con Él. No, Jesucristo convive con nosotros. Es más aún, bíblicamente, una familia que invoca todos los días al Señor, el Señor está en medio de ellos, lo dice la palabra. Y también el Espíritu Santo convive con nosotros, porque todos los que somos cristianos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él escucha, ve todas las situaciones que se van generando en nuestras familias. Y para que comiencen a haber frutos de bienestar en una familia,
La única manera de poder alcanzarlos es a través de la madurez que yo voy adquiriendo a través de Dios. Y yo sé que madurar, queridos hermanos, en la vida natural es difícil. ¿Qué te quiero decir en la vida natural? Madurar significa una persona madura. En la vida natural significa tener responsabilidades con mi forma del trato, madurar, por ejemplo, los papás con respecto al trabajo, a los quehaceres diarios, madurar los hijos en las responsabilidades que tienen en los estudios, etcétera, etcétera. Y eso es complejo en la vida. Pero aún nosotros los cristianos no solo tenemos que empezar a efectuar situaciones de madurez en nuestra familia, sino también sabemos que si no alcanzamos madurez espiritual, no vamos a poder alcanzar nunca orden en nuestra familia. Y si hay algo que observa Dios permanentemente en nosotros, ¿cómo vamos madurando en nuestra vida espiritual? Vos podés venir a la iglesia, podés escuchar la palabra de Dios, podés servirle a Dios, podés predicar, podés orar por los enfermos y ser una persona inmadura. Y la madurez siempre se va a ver reflejada o se va a notar en el momento de complejidades, aún en nuestra propia casa y en nuestra propia familia. Por eso una persona inmadura, y ahora les suelto el título de la prédica, tiene conductas infantiles. Hay papás, queridos hermanos, que tienen un rol sacerdotal, un rol de imagen para sus hijos. Hay mamás que también son personas que la palabra de Dios lo enseña, que la mujer sabia edifica su casa, pero cuando hay inmadurez y cuando hay conductas infantiles, queridos hermanos, esa familia, aún cuando hayan tenido una revelación que Cristo es el Señor, el Mesías y el Salvador, no van a tener buena calidad de vida. Por eso hoy quiero hablarte de las conductas infantiles que muchas veces nosotros realizamos en nuestra propia vida. Cuando nosotros vemos las conductas infantiles en un niño, queridos hermanos, podemos, y más en los niños de este tiempo, porque yo lo que he observado en este tiempo, que los papás modernos y las mamás modernas se creen los mejores padres del mundo. Y hoy nosotros los abuelos o los más grandes estamos como medios chapados a la antigua y bueno, hoy tienen su forma de criar a sus hijos y no nos damos, y a veces los papás o nosotros los papás, no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen una cantidad de conductas infantiles y la familia no se da cuenta. Niños que son pelencieros, niños que son rebeldes, desobedientes, violentos, autoritarios. Yo conozco niños, queridos hermanos, que son violentos. Niños que vos ves en su entorno familiar que hay un comportamiento de violencia que seguramente ese niño no es que nació violento, pero al ver conductas infantiles dentro de la propia familia, las conductas se van aprendiendo. No solamente nosotros podemos observar conductas infantiles dentro de una familia, sino también dentro de una iglesia. Cuando hay competencia, cuando hay divisiones, cuando hay egocentrismo, cuando tanto el pastor como los obreros, los hermanos, quieren sobresalir sobre los demás, se sienten con derechos, con autoridades delegadas teóricamente por la religión. Y cuando hay en una iglesia, en una congregación, queridos hermanos, conductas infantiles, esa iglesia no crece. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, tenemos una conducta delante de Dios.
Es indudable que si nosotros tenemos conductas aprendidas y basada en la fe y basada en la palabra de Dios, nuestra vida va a crecer. Y nuestra vida cada día va a mejorar un poco más. Vamos a tomar buenas decisiones, vamos a hacer lo correcto, vamos a aprender no solamente a hablar en los momentos necesarios, sino también a aprender muchas veces a quedarnos callados y aprender a trabajar en el diálogo. Una persona que no trabaja con sus propias conductas infantiles está destinado al fracaso en la vida. Así que ponele la mano en la cabeza al que tenés al lado y decirle, yo hoy voy a orar por vos para que crezcas y madures. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué son las conductas infantiles, queridos hermanos? Es el proceder en la vida. Es como yo enfrento a la vida. Mira, te voy a empezar a dar ejemplo. Tenés una crisis, como hablamos el domingo, y en vez de ponerte a orar, de soltar fe sobre nuestra vida, al tener una conducta infantil me desmotivo, quiero largar todo, tengo un problema con uno de mis hijos y ya se me viene el mundo abajo. La conducta infantil siempre me conecta con pensamientos negativos. Tengo un pequeño problema con mi esposa y ya me quiero divorciar, ya me quiero separar. Tengo un problema en la familia y quiero largar las cosas de Dios. Ya no quiero ser más pastor, ya no voy a servir más. Y eso son conductas infantiles. Tenés un problema en el trabajo y dices, no trabajo más, ¿para qué voy a seguir trabajando? Y por ahí abrimos la boca y empezamos sin darnos cuenta a abrir puertas, que se vaya todo al diablo. Estás entregando tu vida al acceso del enemigo. Y Dios cada vez que ve eso, se agarra la cabeza. Por eso, una de las cosas, querido hermano, que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestro carácter para que llevarnos a la imagen de Cristo y a su propia imagen para que nosotros maduremos. Hermano, yo te voy a dar una mala noticia. La vida es compleja. Vos toda la semana te vas a enfrentar a desafíos nuevos en tu vida que es complicada. Nadie te dijo, ni el propio Señor te dijo, mira, si vos me seguís a mí, tu vida va a cambiar. No es como el mensaje de la iglesia actual. Vení a mí que Dios te va a... No, hermano. Cristo dijo bien claro, por mi causa ustedes van a tener aflicciones. Y mientras más nos acercamos a la venida del Señor, más compleja va a ser tu vida, más rebelde van a ser tus hijos, más sabiduría vas a tener que tener, más madurez vas a tener para saber llevar a tus adolescentes, a tus jóvenes. Y si nosotros somos incapaces y tenemos conductas infantiles, queridos hermanos, en nuestra propia familia, nuestra familia no va a crecer y va a estar destinada al fracaso. Y Dios te habla hoy para que te caigan la ficha, para que en momentos difíciles de la vida no tengamos reacciones infantiles, sino como personas creyentes de nuestro Señor Jesucristo y accionar en la fe. Fíjense, querido hermano, la postura de Jesús. Estaba estudiando esta palabra y me encontré que Jesús le vivía reprochando a sus discípulos por su incredulidad y su fe y por sus conductas infantiles. Peleaban entre ellos, se desmotivaban cuando no podían lograr un milagro en el nombre de Jesús. Y Jesús, cada vez que se enfrentaba con estas situaciones, en su amor les enseñaban y les decía, chiquitos míos, ¿cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a desarrollar la fe? ¿Cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a caminar en la fe? Preguntarle al de al lado, decirle, chiquito mío, ¿cuándo vas a caminar en la fe?
Pero muchas veces esas conductas infantiles, ese proceder en mi vida, esa forma que ya se me ha impregnado en mi vida, hace, queridos hermanos, que nosotros nos desmotivemos. Y no, porque Dios te está mirando, cómo vas creciendo, cómo te vas desarrollando. Tus hijos son los observadores de tu vida. Por eso nosotros tenemos que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para romper y echar fuera de nuestra vida toda conducta infantil. Puede haber un hermano de 100 años de evangelio y ser un niño. Codéalo al que tenés al lado y decirle, Dios te está hablando en esta noche, tócalo, Señor. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos conductas infantiles, se va a ver reflejado en nuestra propia familia y Dios se enoja con nosotros o se molesta, mejor dicho. Porque muchas veces no le damos lugar para que Él empiece a obrar en nuestras propias vidas. Ahora bien, vamos a traer, yo cuando estaba preparando esta palabra, siempre le pregunto al Espíritu Santo, y bueno, mostrame un profeta, un personaje de la Biblia que tenía conductas infantiles, y no hay mejor profeta que Jonás. Queridos hermanos, Jonás era un hombre que tenía palabra profética, era un hombre que tenía la unción. Escuchen esto, la unción. Es el único hombre de la Biblia, después de Jesús, que tenía la unción para transformar una ciudad entera. Es como si Dios te levantase aquí en Mendoza y a través de tu vida, a través de la unción del Espíritu Santo, toda la ciudad de La Cera o de Mendoza se convierte y se arrepiente del pecado por esa unción que Dios le había dado al profeta Jonás. Pero aún así, teniendo unción, teniendo palabra, teniendo llamado, teniendo ministerio, tenía conductas infantiles. Era un chiquilín en el Señor. No había aprendido, era rebelde. ¿Viste cuando vos le decís a los niños, deja eso ahí, Jorgito? Y más lo hacen. Y ya por último te gana y bueno, el niño hace lo que quiere, domina la casa, domina. Así también era una persona que tenía una unción y trabajaba para el Señor llamada Jonás. Tenía un proceder, una forma de conducta y se volvía rebelde delante de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Vamos a observar en este día, para los que anotan, ¿cuáles eran las conductas infantiles que había en este gran profeta del Antiguo Testamento llamado Jonás? La primera conducta infantil era desobediente. Pregúntale al que tenés al lado con cara de loco, ¿vos le obedecés a Dios? ¿Cuántos son obedientes a Dios? Uno. Uno solo, 2, 3, 4. Era desobediente. Era como un hijo caprichoso. La primera conducta infantil que tenía, queridos hermanos, es que Dios le decía A, él decía B. Vos decís que sos obediente, pero muchas veces, los miércoles, los domingos, el lunes, el día del discipulado, Dios te habla, vos decís estas palabras para mí. Uy, el Señor hoy me partió la cabeza y sigo haciendo lo que yo quiero. Venís al discipulado, Dios te habla de una forma precisa, el Espíritu Santo sella esa palabra en tu corazón, pero vos llegás al lunes, al martes, a la otra semana, seguís teniendo tu propia voluntad, aunque seguís creyendo. Y aún muchas veces cuando seguimos trabajando con el Señor. La primera conducta que tenía Jonás era desobedecerle. Fíjense en lo que le dice en el libro de Jonás capítulo 1, verso 2, dice, levántate, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de levantarse e ir y trabajar en la misión que Dios le había dado, ¿qué hizo? Huyó de lo que Dios le había dicho. Fíjense en que ya había en Jonás una conducta infantil, porque por algo
Dios le estaba diciendo a Jonás, che, levántate. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, seguimos caminando en la fe, somos cristianos, leemos la Biblia, pero no tenemos la postura de levantarnos en momentos de dificultades. Lo primero que hace hincapié la palabra de Dios en el perfil de este hombre que tenía conductas infantiles, era una persona que fácilmente se caía. Venía algo y era el motivo perfecto para bajar los brazos. No voy más a la iglesia. Señor, si yo te sirvo, ¿vos por qué me enfermo? Yo diezmo, Señor. Y ahora mirá esta cuenta de lo que vino. Entonces lo primero que tuvo que hacer Dios con Jonás es decirle, hermano, ¿cuándo vas a aprender a salir de esa postura que cuando viene un problema, yo toda la semana te tengo que venir a levantarte? Si Dios te tiene que levantar 3, 4, 5 veces por año, hermano, vos y yo tenemos una conducta infantil. Y si no viene el pastor, no le dan lugar al Espíritu Santo. Bueno, démosle lugar al pastor, que vaya, te visite, que te da un mensaje, que ore, te motive. Porque hay pastores como yo que son medios duchos. Si te hablamos medio fuerte, te vas a desmotivar mucho más. Querido hermano, si vos tenés 4 o 5 crisis por año y te cuesta levantarte y te cuesta caminar en la fe, tenés conductas infantiles. Decile al que tenés al lado, sacate el chupetito espiritual. A ver, decirle, a ver, bebé. A ver, chiquitito, ay, bonito, Dios lo ama. Hay gente en la iglesia que tiene una conducta infantil que son bebés, le pasan cualquier cosa y empiezan a llorar. Y tiene que venir papá espiritual. A ver, Jorgito, que le... A ver, venga en mis brazos, vamos. Arroyo, Jorgito. Arroyo, mise. Oh, mamá, estoy mal, Señor. Y Dios dice, ay, papá, ¿hasta cuándo lo voy a aguantar a este? Levanta la mano al cielo, decí conmigo, llegó el tiempo de salir de niño y empezar a crecer. Mira si Dios te necesita ahora y vos estás tirado en tu depresión, en tu angustia, en tu problema. Por eso lo primero que hace Dios, porque Él ya era profeta, querido hermano, ya había hecho este trabajo, decir, che, Jorgito, levántate. Dejaste de estar ahí siendo vago, o estás ahí. Empezá a hacer lo que yo lo quiero, a que vos hagas en tu vida. Dios veía en Jonás que estaba muy cómodo como profeta. Hermano, hay personas que solo aspiran a tener un solo título. Soy cristiano. Pero Dios sueña más grande con vos. Es como la canción. Si tenemos un Dios grande, es porque Dios sueña con mi vida y con tu vida. Que también podamos realizar cosas grandes. ¿O acaso Jesús se equivocó cuando le dijo a los discípulos y por ende nos dijo a nosotros, mayores cosas harán ustedes que yo? Pero este profeta, por tener una conducta infantil, le gustaba el chupete espiritual, que Dios lo levantara, se había acomodado a su vida de mantenerse al margen. Una persona que se mantiene al margen del reino de Dios puede ser por dos cosas, porque es niño o porque no entendió el mensaje. Porque no entendió el mensaje. Por eso los niños, en la vida natural, los padres tenemos que tener un comportamiento de diálogo y utilizar la ley de la repetición. Antes nuestros padres tenían menos tolerancia. A mí me decían, Jorge, terminala.
La segunda vez, Jorge, terminala. Y no había tercera vez. Venía el chancletazo o el cintazo. En cambio hoy, queridos hermanos, existen otro tipo de comportamientos. Y fíjense en que cuando nosotros empezamos a tener una postura igual que Jonás, empezamos a tener muchos problemas en nuestra vida. Dios le dijo, levántate. Y cuando él se levantó, porque escuchó a Dios, escuchen esto, querido hermano, Jonás no era como nosotros. Jonás tenía revelación. Jonás escuchaba la voz de Dios. Jonás conocía a Dios. Pero sin embargo, era un niño. Cuando Dios le dijo, Jonás, levántate y ve, ¿qué hizo Jonás por su conducta infantil? Puso su propia voluntad y se fue de la presencia de Dios. Cada vez que yo empiezo a desobedecer a nuestro Dios, vos y yo, por ende, queridos hermanos, por consecuencia, y esto es importante que nosotros maduremos en esta área, cada vez que Dios te dice es por acá y vos vas para allá, por consecuencia se te va a levantar una gran tormenta. Hermano, las crisis no las produce Dios. Las crisis las produzco yo mismo con mi madurez. Ponele, yo soy casado, soy pastor y me gustan las chicas. Ay, voy a salir el viernes, total, mi esposa no se va a enterar. Y Dios te dice, Jorge, una sola esposa, no adultere. Y yo soy medio pícaro, ese medio cristiano pícaro, y ando picoteando en otros lados. ¿Qué produce eso? Una gran tormenta familiar. ¿Por qué? Por mi desobediencia. La desobediencia levanta grandes tormentas. ¿Y por qué Dios produce grandes tormentas? Porque te ama. No para que te mueras. Para ver si en el medio de la tormenta, nosotros cuando estamos ahí a los manotones de ahogado le decimos, ¡ay Señor! ¡Ay Dios mío! ¡Sálvame! En cambio el cristiano que tiene comportamientos inmaduros, ¿qué es lo que hace? Rezonga en medio de la tormenta, rezonga de Dios y no se dio cuenta que él, por su mala desobediencia, por no escucharlo a Dios y no hacer lo que Dios me dice, se levantó esa gran tormenta. ¿Vos sabías que los problemas que existen hoy en tu vida son causas por no obedecer a Dios? Y muchas veces nosotros levantamos grandes crisis en nuestra vida por ser desobedientes. La segunda conducta infantil que tuvo Jonás, pensó con decirle a Dios, no quiero, iba a zafar. Querido hermano, la peor decisión que puede tomar un hijo de Dios es alejarse y huir del Señor. Eso es lo que quiere el diablo. Tal vez vos en esta semana el diablo te puso en la mente, en el corazón, no sirvas tanto. Sos un fanático, vení los domingos nomás. Mirá el pastor ese, vos danzás, tenés que venir el miércoles al discipulado, tenés que a eso. Y vienen encima tus parientes, que son mundanos, alimentados por un espíritu, queridos hermanos, que es no el espíritu. No vayas hoy a la iglesia, quédate. Y si hay un asado mejor y ya te olvidás de la obediencia, ya te olvidás de la unción, te olvidás de la palabra de Dios. Y si hay un porrón, hágase, métale. Como decía mi viejo, démosle al tucutucu. Mi viejo era medio tucutuco, mi viejo. Tenía un tucumano y los tucumanos cuando quieren ir a tomar le dicen, démosle al tucutucu.
La excusa perfecta. Queridos hermanos, Jonás pensó que podía huir de Dios. Vos no vas a poder huir más de Dios. ¿Sabés por qué? Porque Él pagó un precio por tu vida. Hay gente, queridos hermanos, o personas, o hermanos, hijos de Dios, que hoy no están congregando. Y hoy están lejos de Dios. Pero se creen porque ya se olvidaron de Dios, porque ya no oran, porque ya no van a la iglesia, porque no van a servir, Dios los va a abandonar. No, hermano. Esa persona que huyen de Dios, lo que les viene en el futuro es una gran tormenta. Y te lo dice uno por experiencia. Nunca te alejes del Señor. Porque cuando te alejas del Señor, queridos hermanos, convienen las complicaciones grandes para nuestra vida. Jonás tenía relación, Jonás tenía diálogo, Jonás tenía los mejores oídos espirituales, podía escuchar a Dios como ninguno de nosotros, sin embargo, huyó de Dios. Vos podés estar sirviéndole a Dios, podés cantarle al Señor, podés predicar del Señor y estar huyendo de Él. Y eso es una conducta infantil. Pensar que cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo no te voy a servir más, Señor, yo quiero hacer esto, las cosas se resuelven con mi voluntad. Y Dios dice, ajá, ¿no querés venir más a la iglesia? Ajá. ¿No querés llevar más mi palabra? Ajá. ¿No querés ser más mi pastor? ¿No querés ser más obrero? Ah, bueno, dale. Vamos a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque Jesucristo, queridos hermanos, pagó con tu vida, con su sangre. Y la sangre, queridos hermanos, tiene precio. Tercera conducta, queridos hermanos, infantil que tenía este gran profeta lleno de la palabra de Dios, escuchaba, mejor que nosotros, tenía una relación, tenía, por su desobediencia, creó una atmósfera de problemas. ¿Por qué él huyó? Y dijo, bueno, no voy más a la iglesia, que se mueran todos los de la acera. Listo, chao, me dedico a mi familia, a mi casa, a mi primer hogar. ¿Qué es lo que ocurrió con él? Él, por su desobediencia, creó una atmósfera de destrucción. Veamos la palabra del Señor lo que dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Queridos hermanos, cada vez que vos decidas huir de Dios, el diablo te va a tener listo, preparado, un boleto para que te vayas lejos. Si vos estuviste en las drogas y vos decís, no voy más a la iglesia, bajaste un poquito, ahí nomás va a estar el amigo tuyo que te va a dar de nuevo en mente el papelito para que te vayas lejos de Dios. Porque el diablo también trabaja y ve cuando nosotros bajamos la guardia. Por eso Jesús, a través del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, le dice a la iglesia, no le des lugar al diablo. Y nosotros le vivimos dando lugar. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién fue el que puso esa prueba y levantó, queridos hermanos, ese gran problema? Dios. Jonás, por sus conductas infantiles, creó en el lugar donde estaba una gran atmósfera de mal. Porque imagínate que ese barco, querido hermano, es tu casa. Y se levantó la tormenta y le empezó a pegar la tormenta por todos lados. Y dice que el barco comenzaba a hundirse y el capitán estaba desesperado. Los obreros estaban allí, queridos hermanos, los marineros tratando de salvar el barco. Y dijeron, bueno, tiremos todas las cosas a la borde, tiremos todo afuera a ver para que el barco se aligere del peso, a ver si no nos morimos y se hunde. Queridos hermanos, cuando hay papás que tienen conductas infantiles, no tienen problema de tirar a sus hijos a la borda.
Mujer de Dios, si vos estás teniendo un problema en tu familia, no bajes los brazos. Seguí luchando para que tu barco, tu casa, tu familia no se venga abajo. Lo bueno de este barco que había alguien dentro de esa familia que quería salvarlo. Pero el que había creído en Dios, el profeta, el que conocía a Dios, sabía lo que estaba haciendo, estaba durmiendo. Estaba viniendo todo a pique y el Jonás le dice, bueno, que se vaya todo al diablo, me voy a dormir una siesta. Querido hermano, conductas infantiles en los padres que duermen espiritualmente y sus hijos no saben lo que hacen. Mira, te voy a decir algo más. A veces yo como pastor sé más cosas de tus hijos que vos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y sabés por qué pasan estas cosas? Porque nosotros, queridos hermanos, tenemos conductas infantiles, conductas de religión, conductas y no tenemos una relación tan profunda con Dios de dejarnos aconsejar, de madurar, de escuchar la voz del Espíritu Santo, que Él me va a guiar cuando nuestros hijos están a punto de caerse en un precipicio para dañar sus vidas. Tal vez la atmósfera que vos tenés hoy en tu casa es por tu conducta infantil. Yo no sé cómo vos vivís, pero yo sí sé cómo vivo. Tal vez acá todo, ay, ¿viste cuando decimos, andá a saludar al hermano? Ay, hermano, gloria a Dios, un besito, a ver, te agarra la vieja Nancy, hermano, la unción, y llegás a tu casa y es un desastre. Matrimonios que vienen acá a buscar de Dios, se suben a su auto y empiezan a pelear. Ahí está la endemoniada. ¿Para qué venías a la iglesia? Y empieza. Y los hijos dicen, aquí finimos. No alcanzás a poner el pie en el auto, querido hermano, que ya te largó la bomba. O la cara de endemoniado. ¿Qué te pasa? ¿Te gustó la palabra? No, no me gustó la palabra. Era para vos. Tócala, Señor. ¿Viste el pastor cuando dijo? Vos sos el niño en la casa. Ay, vos que sos la María Magdalena. Y empiezan ahí. Hermano, Jonás por la desobediencia. Porque nosotros, por eso yo te aconsejo, vení a la reunión de matrimonios. Porque nosotros hemos intercambiado los roles en la familia. Entonces Jonás, por su desobediencia, creó una atmósfera de muerte, de pérdida, una atmósfera, queridos hermanos, de aún que corría riesgo su vida. Todos los cristianos que tienen conductas infantiles y van para otro lado donde le dice Dios, viven en esa atmósfera. Si tu esposo no viene a la iglesia, andá, vos que sos una sierva del Señor, y conducí y llevá una atmósfera de Dios, una atmósfera de gloria, y van a empezar a haber cambios. Era bravo el Jonás ese. Medio parecido a los hermanos de cielos abiertos. Tócalo, Señor. Cuarta conducta infantil de Jonás, queridos hermanos, se desligó del problema que él había causado. Porque la palabra de Dios, ya lo vamos a leer, decía que empezó a investigar el capitán, ¿por qué no orás a tu Dios? Y dice, se dieron cuenta, querido hermano, que la tormenta la estaba causando, pero su conducta infantil, ¿qué hizo? Se desligó del problema. Hay padres que le dicen, arreglate la voz ahora. Llegó embarazada y bueno, aguantátela, vos la dejaste salir. Hay padres, queridos hermanos, que en vez de tener
Una postura en Dios de enfrentar el problema, no para causar más problemas, sino para ver cómo se soluciona, cómo el barco no se viene a pique, cómo no empiezo a tirar las cosas importantes de mi vida al mar. Se desligan de los problemas. Mujeres que tienen que llevar la economía de su casa porque los padres les gusta rascarse el ombligo. Hermano, Dios te ha dado la unción como Adán, queridos hermanos, de ser un productor, de ser un productivo, de ser un creativo, de tener palabra en la boca para que yo como papá sea el proveedor de mi familia. Pero hay, hermano, y bueno, salí vos a trabajar, yo voy a ver qué hago. Se desligan de los problemas. ¿Por qué se desligó del problema? Él causó el problema y no tuvo mejor idea de irse a dormir una siesta. Hay gente que cuando su familia se le está viniendo abajo y en vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a buscar de Dios, en vez de aconsejarse por la palabra, en vez de ponerse a escuchar a su esposa, a sus hijos, duermen. Vamos a ponerle la mano en la cabeza al que tenés al lado, decirle, hoy Dios te quiere despertar, niñito de Dios, torrencito de azúcar, bebé del Señor. Jonás estaba viniendo todo abajo, la familia, ese barco se le estaba viniendo abajo y estaba diciendo, no me importa nada. Mujer de Dios, tal vez la persona que te juró un día amor te dejó solo con todo. O varón de Dios, te dejaron con tus hijos, el trabajo, la educación. Y Dios no nos llamó para estar solos, nos llamó para ser un equipo. Una persona que dice, no me importa mi familia, es un niño en el Señor y una persona que tiene conductas infantiles. Jonás decía, arréglate vos. ¿Viste cuando viene tu esposa te dice, che viejo, tenemos que hablar, mirá, gordo, negro, no sé cómo te dicen a vos? Y bueno, fíjate vos, arréglatela vos, no me vengas que yo estoy cansado. Mira, he trabajado todo el... Porque los varones se creen, porque salimos a trabajar todo el día, la mujer tiene que llevar todo. No. El varón se tiene que parar. Y si hay un problema con los... Vení para acá, vení, Rebequita. ¿Dónde está Rebequita? Ahí está, vení, Rebequita, vení, vamos a hablar. Vení, Rebequita, vamos a hablar. ¿Qué pasó con esto? Vení, Abelito, vení. No, pará. No, arreglátela vos, no me vengas con eso. Yo te dije a vos, te dije que no la dejara salir, te dije que no. No, hermano. El barco se tira de a dos. Preguntale a muchas de nuestras hermanas que le dejaron, como mi hermana Nancy, le dejaron todo el paquetón ahí a ella. 35 años remando. No seamos irresponsables, hermano. Casarse no es tener una noche de amor. ¿Sabe cuánto dura el brillo? El brillapiso. 3 meses. Y después te encontrás con una realidad donde tenés que sostener tu barco, hermano, que es tu familia. Y la única manera de sostenerlo es escuchando y mirando a Dios. No hay otra. Porque cada vez que vos tomes otro camino, querido hermano, por consecuencia te va a pasar lo que le pasó a Jonás. Levanta la mano al cielo, decí conmigo, no me voy a desligar de los problemas. Zamarrealo y decirle, hacete cargo vos, tócalo, Señor. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, a la difunta Correa, al gauchito Gil, pero estaba ahí un desobediente que conocía al Dios y no quería prestarle atención. Y echaron al mar los enseres,
Qué feo es cuando vos tenés que vender el auto, tenés que vender, se te va un hijo y vas tirando cosas y vas dejando cosas importantes en la vida, en tu vida. Es muy feo eso, hermano. Tenemos que madurar. Pero Jonás había bajado al interior, ni siquiera se había acostado a dormir arriba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos conductas infantiles, buscamos cada día, en vez de crecer en el Señor, descrecer. Vamos allá, bien abajo. Había bajado en el interior de la nave y se había echado a dormir. Ahí está, bueno, me voy a tomar un Valium, una pastillita, te empastillás y vos crees que por 12 horas vas a salir de los problemas. No, hermano. Los problemas se venían agravando cada vez más. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Che, despertate, levantate y clamá a tu Dios. Quizá Él tenga compasión de nosotros y no perecemos. Hermano, hay gente que está clamando en sus casas a Dios y hay gente que está dormida. Es feo que a mí no me gustaría que mi señora me diga, che, reaccioná, dormilón. Tengo que llevar todo yo. O yo decirle a ella, salgo a trabajar y duerme hasta la 1 de la tarde, tenés que llegar y lavar los platos, tenés que ir a buscar a los niños a la escuela. ¡No! Vamos, levanta la mano del cielo y decí conmigo, voy a madurar, voy a tener responsabilidad con mi familia, con mis hijos, si no te habrías quedado solo. Che, despertate. ¿Sabe cuántos hijos de Dios están dormidos por conductas infantiles? Hay cristianos que generan problemas y después, ¿sabe lo que hacen? Se victimizan. Oh, yo sabía que Dios no me bendice a mí. ¿Cómo termina la historia? Para redondear. Pues ya mi señora me está haciendo. Aleluya. Verso 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Hermano, aquí en esta palabra está puntualmente que las crisis de tu familia y las crisis de mi familia las producimos nosotros. Saquémoslo del capitán, porque acá el capitán es la figura de Cristo. Cristo te está diciendo, Marcelo. Me mira así, Marcelo. Despertate. Despertate. Y viene el capitán y le dice a Jonás, che, ¿qué vamos a hacer con vos? Pregúntale al de al lado, decirle, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Aleluya. ¿Qué voy a hacer? Porque creemos que Dios va a decir, ay, bueno, venga, hermana Alejandra, ven, chupetita, no llore más. A ver, cambie los pañales, cambiamos pañales. No. Dios dice, tírenlo al mar. Que aprenda por desobediente. Hermano, los que son desobedientes, yo les aconsejo que aprendan a nadar en los problemas. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque habían encontrado este hombre por sus conductas infantiles que la tormenta la había producido él por desobedecer a Dios. Por eso desde ahora en más, llévate esta palabra y cada vez que te pase algo, pregúntale, Señor, ¿qué estoy haciendo por lo cual se me ha levantado esta tormenta? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Hermano, Dios no sujeta el mar, el problema, que se venga todo hasta que reaccionemos. Por eso van a haber cristianos que toda su vida van a andar en lucha, en prueba, en crisis, porque tienen conductas infantiles. Tenés que madurar.
Tenemos que madurar. Entonces dice que el mar se embravecía más y más, y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se va a aquietar. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad entre nosotros. Hermanos, muchas veces las crisis de tu familia no tiene la culpa el diablo. ¡Mua! Pobre diablo. El hombre más difamado o el ser más difamado de toda la tierra. Conozco cristianos que dicen, ¡ay! El diablo me está levantando una prueba. No, hay que ver si es el diablo. Échame al mar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este niño que huyó de ti. Hermano, si eso es una clave que Dios nos da. Si vos ves que tu esposo es inmaduro, tu esposa es inmadura, vos no te tires con él en la borda. Si tus hijos se quieren tirar por la borda, vos luchá para salvar el barco, para salvar tu familia. ¿Qué hicieron estos incrédulos? Empezaron a orar, Señor, mira, ahora entendemos que tú eres el Dios del universo y este cabezón no te hizo caso, pero te pedimos, te rogamos que esto no se venga a pique. Hermano, iban a morir todos. Hay pruebas en la vida que pueden matar toda tu familia espiritualmente. Toda. Papá, mamá e hijos. Y generaciones. Ni ponga sobre nosotros la sangre de los inocentes, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Y es buena esta oración, Señor, porque hay tus hijos muchas veces son inocentes de nuestros malos comportamientos. ¿Qué tiene la culpa tu hijo de vos que seas un niño? Tiene la culpa. ¿Qué tiene la culpa tu hija, tu hijo, los que vos tenés en tu barco, los que vos un día le dijiste a Dios, Señor, yo quiero tener una familia para cuidarlos, para protegerlos, y vivimos teniendo conductas infantiles que ponemos en riesgo nuestra propia familia? Eran inocentes. Y Dios se apiadó de los inocentes. Entonces tomaron a Jehová y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Por qué se aquietó el mar? Porque sabía que cuando él estuviera dentro del mar, Jonás iba ¿a qué? A clamar a Dios. Y dice que Jonás pidió perdón. No cuando estuvo en el mar, sino que vino un pez y se lo comió. Y cuando estuvo recién adentro del pez, dijo, ¡ay, Dios mío! Ya estaba en el horno. ¿Por qué? Porque el pez, queridos hermanos, es una figura del infierno. Hay gente, queridos hermanos, que va a recibir palabra, va a recibir revelación. Dios le va a hablar una vez, Dios le va a dar una tormenta, 2 tormentas, y no van a querer cambiar, no van a querer desobedecer. Entonces, cuando ya estén en el infierno, ahí van a decir, ay Señor, ahora sí, sácame de este lugar, pero ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde. Entonces, Jonás sabía que había generado un gran problema en esa gente. La mayoría de los cristianos infantiles sabe que su problema a veces puede destruirnos por completo. Hermano, vos no te sientas mal, porque todos en algún momento somos infantiles. Esto te tiene que abrir la cabeza, empezar a tomar las decisiones correctas, pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame para que yo pueda madurar. Hay gente, hermano, que vive en este momento, están viviendo tormentas grandísimas en su familia y en vez de reaccionar como Jonás,
se siguen hundiendo y se hunden y se hunden y se hunden. Y por consecuencia, la familia termina muerta espiritualmente. Dios te ama. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, pero no huyamos de su voluntad. Si Dios te dice, seguí por ese lado, aunque no te guste, aunque vos odies a los de Nínive de las eras, si Dios te ha hablado a tu casa para que vos les sirvas, prestémosle atención a Dios, porque muchas veces nos vamos a encontrar con un Dios de amor, pero también vamos a encontrarnos con un Dios que produce tormentas. Y con esto termino. El Señor tiene una enseñanza a través de la palabra profética del Espíritu Santo y dice así: al que yo amo, disciplino. Pregúntale al que tenés al lado, decirle, ¿a vos Dios te ama? Nos va a disciplinar. Quiero que inclines tu rostro. ¿Cómo sos en el Señor? ¿Sos un niñito? ¿Sos una niña en el Señor? Muchas veces nosotros confundimos espiritualidad con lo que hacemos. Hermano, yo no soy más espiritual porque predico. Puedo ser un gran predicador inmaduro. Puedo conocer a Dios. Puedo escucharlo a Dios. Puedo tener una unción para cambiar las vidas ajenas como Jonás, pero tener conductas infantiles. Tal vez ha llegado el momento en el cual Dios te quiere usar. Tal vez hoy te has dado cuenta que las crisis, los problemas, las tormentas de la vida no las genera Dios, sino porque somos cristianos desobedientes. Obedecelo al Señor. Si un día vos le dijiste, Señor, yo te entrego mi vida, entregásela hoy. Pero no le entregues una partecita de tu vida. Esa parte que te queda cómoda. Entregale la parte que te incomoda. La parte que es difícil. Y seguilo al Señor. ¿Cómo termina esta historia, querido hermano? El pez se lo comió a Jonás y fue y lo vomitó en el lugar de su propósito. Cada vez que vos te desvíes de tu propósito, lo único que vas a generar en tu vida son tormentas.